esto es lo que básicamente vimos en la clase pasada, que era sobre función factorial, la unidad 3 de probabilidad. Y el objetivo era tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística o en evaluaciones de resultados obtenidos a partir de modelos probabilísticos. Y lo que estamos viendo, función factorial o teoría combinatoria, tiene que ver con modelos probabilísticos para toma de decisiones. Y en función de lo que vimos la clase pasada, aquí tenemos un repaso que es sobre la función o los números factoriales. Aquí vemos en la columna del lado izquierdo, lo que vemos es una serie de números naturales, por lo menos del 0 al 10. Y al lado, ¿cuál es el resultado del número factorial? Recordemos que por propiedad, en matemáticas, 0 factorial es 1. Y 1 factorial es el mismo 1. 2 factorial, recuerden que lo que quiere es multiplicando en orden decreciente. Entonces allí sería 2 por 1, 2. Y de allí sale este número 2. Si tuviésemos que multiplicar o buscar el 3 factorial, ¿qué haríamos para encontrar el 3 factorial? Bueno, 3 factorial sería así. 3 por 2 por 1. 3 factorial entonces es 6. 3 por 2, 6 por 1, 6. Si quisiera buscar 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 por 1. Y eso sería 24. Y todos estos números son resultados de ese número aplicándole la expresión o la función factorial. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso cuando n vale 8. ¿Qué pasa con 8 factorial? Bueno, es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Multiplicamos y eso ya sale este número que tenemos acá en la columna, en la fila. 40.320. Entonces, 8 factorial es 40.320, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto lo vimos en la clase pasada de cómo funciona un número factorial. ¿Bien? No es más que un proceso multiplicativo. Ahora, en la clase de hoy, tenemos un paso más adelante, que es operaciones con números factoriales. Con los números factoriales se pueden sumar, se puede hacer restas, claro, porque a la larga ellos representan números iguales. Se pueden dividir, se pueden multiplicar. En este caso tenemos una expresión, vean esta expresión. 2016 por 5 factorial dividido en 2 por 8 factorial. ¿Qué es lo más sano que podemos hacer cuando tenemos que resolver una división y hay un factorial arriba y un factorial abajo? Vamos a partir por desarrollar el factorial que es más grande. ¿Dónde está el factorial más grande? Está abajo, que es 8 factorial. Entonces, ese 8 factorial lo vamos a desarrollar. Entonces, el 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5. Cuando llegue a 5 me detengo y dejo 5 factorial. De tal manera que ese 5 factorial que está abajo sea igual al 5 factorial que está arriba. Y luego esos dos se pueden eliminar, como ven allí en pantalla. Lo cancelamos, el de arriba con el de abajo. Y luego lo único que nos queda es resolver esta multiplicación o división que tenemos de números, que es simplificar. Sería 2016 arriba por 2 por 8 por 7 por 6. Abajo tendríamos 672 y el resultado general sería 2016 dividido en 672 nos da 3. De tal manera que también nosotros podemos dividir números factoriales, ¿ok? Repito, la idea cuando se divide en números factoriales es primero desarrollar el más grande, bien sea que esté arriba o abajo, y lo que vamos a hacer es que vamos a llegar, en el proceso de irlo desarrollando, no vamos a llegar hasta el 1, sino que vamos a llegar hasta el numerito que aparezca arriba o abajo, el menor factorial, para luego cancelarlo con el que esté arriba. Eso es lo que se hace allí, ¿ok? En las aplicaciones, nosotros vemos las aplicaciones que están fundamentadas en el principio multiplicativo. Por ejemplo, veamos casos como este, de cuántas formas se pueden sentar 5 estudiantes en una fila. En esa ocasión, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, en esa ocasión lo que hacíamos era, escribíamos el 5 factorial, decíamos que es igual de cuántas formas se pueden colocar, de cuántas maneras se pueden ubicar 5 estudiantes en una fila. Esto es reordenar sin importar el lugar que ocupe cada uno de ellos. Entonces, para eso lo que hacemos es que vamos haciendo una multiplicación sucesiva. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Decimos que esto es igual a, ¿cuánto sería 5 por 4?
20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Entonces esto es igual a 120. Entonces hay 120 maneras diferentes en los cuales 5 estudiantes se pueden sentar en una fila. ¿Bien? Pero además podríamos resolver, como les acabo de decir, podemos resolver expresiones como esta, una división. ¿Qué hacer en el caso de una división? En la plataforma o en todas las aplicaciones de sus computadores, en la aplicación PowerPoint o Word, ustedes van a tener una función como esta, que es insertar, ¿verdad? Y en insertar, ustedes van a buscar donde aparece ecuación con el símbolo de pi. Ustedes hacen donde dice pi, y lo que se le va a desplegar ahora es todo un conjunto muy grande de símbolos, de notaciones matemáticas y de expresiones para representar funciones. En este caso yo necesito escribir una fracción. Entonces yo voy aquí y busco aquí donde dice fracción. Y aquí tengo diferentes maneras de representar una fracción. Escribo la fracción. Ya sé que arriba es 10 factorial. Ahora voy a buscar cuánto es 10 factorial. Sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6. ¿Pero a dónde me detengo? Me detengo en el 6. ¿Por qué? Porque efectivamente debajo hay un 6 factorial. Entonces la idea siempre es comenzar desarrollando por donde aparezca el factorial más grande, para luego ir simplificando y nos detenemos donde encontremos el mismo factorial que aparezca más pequeño, el número factorial más pequeño. Entonces esto nos va a permitir a nosotros cancelar este factorial que está acá, este 6 factorial con este 6 de aquí abajo, lo podemos simplificar, ¿ya? Podemos simplificar esto y entonces nos va a quedar solamente la multiplicación. Buscamos en la calculadora cuánto es 10 por 9 por 8 por 7 factorial hasta el 7. Vamos a ver si ustedes tienen calculadora. Si no, ya lo vamos a hacer aquí directamente. Y vamos a multiplicar. Voy a activar aquí una calculadora. Y voy a multiplicar 10 por 9 por 8 por 7. Y eso da 5040. 5040. De tal manera que la solución de 10 factorial dividido en 6 factorial es 5040. ¿Ves? Entonces es bastante fácil, es práctico y muy fácil de realizar este tipo de operaciones. Bueno, acá tenemos un problemita más completo. Dice, en un estante hay 6 libros de matemáticas diferentes, 4 libros de ciencia distintos y 8 novelas. ¿En cuántas formas se pueden ordenar los libros si se mantienen los grupos? Es decir, si yo tengo un estante y quiero ordenar, no mezclarlos entre ellos, sino tengo 6 libros de matemáticas, quiero colocarlos allí en esa repisita, en ese estante, tengo al ladito otro estante para meter los 4 libros de ciencia y tengo al lado otro estante para meter 8 novelas diferentes. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas podemos ordenar todos los libros? Obviamente manteniendo los grupos, no mezclándolos, sino manteniendo los 6 de matemática, los 4 de ciencia y las 8 novelas. Bueno, vamos a ver de cuántas maneras podemos nosotros agrupar los 6 libros de matemática. Eso sería 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso nos da 720. Entonces hay 720 maneras diferentes de ordenar los libros de matemática. Ahora, ¿de cuántas maneras diferentes podemos ordenar los libros de ciencia? Como son 4 libros, sería 4 por 3 por 2 por 1. Eso nos da 24 formas. ¿De cuántas maneras podemos ordenar o reagrupar las 8 novelas? Bueno, sería 8 factorial. 8 factorial, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso nos da 40.320 maneras diferentes. Ahora, eso es cómo podemos ordenar cada subgrupo de libros. Ahora, ¿cómo podemos ordenar la posición de los grupos? O sea, ¿qué coloco primero? ¿Los de matemáticas, después los de ciencia o después los de las novelas? O primero las novelas, después los de ciencia y después los de matemáticas. Como son 3 grupos de libros, matemáticas, ciencia y novela, voy a calcular 3 factorial y eso da 6 formas. Es decir, hay 6 formas diferentes de colocar los grupos de libros.
Por lo tanto, la forma total en nosotros poder ubicar 6 libros, 6 grupos, perdón, 3 grupos de libros, los de matemática, los de ciencia y las novelas, en un estante, conservando los grupos, vamos a multiplicar ese 6 por todas las otras formas que nos habían dado. Las otras formas eran 720 las de matemáticas, 24 por las 24 formas diferentes de las libros de ciencia, por los 40.320 formas diferentes de colocar las novelas, por las 6 formas diferentes de ordenar los grupos de libros, y eso nos da 4.180.377.600 formas diferentes de ordenar los libros. Muchísimo. Para cálculos prácticos es bastante complejo esto. Sin embargo, en las aplicaciones, especialmente de teoría de conjuntos y en otro tipo de aplicaciones, es bastante enriquecedor estos datos, estos valores. Aquí tenemos esto en pantalla. Resolver estas dos expresiones. Ya, voy a preguntarle a Valentina. Valentina, ¿qué tendríamos que hacer para resolver este primer ejercicio? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hacer el factorial mayor. Ya. ¿Cómo sería entonces? Aquí tengo ya el cuadro en pantalla. Aquí. Voy a colocar una fracción dentro del cuadro. ¿Cómo sería el factorial de 12, Valentina? 12 por 11, ¿Ya? por 10, ¿Ya? por 9, por 8, así hasta llegar a 1. No, pero, ok, ¿No? Hasta 9, es perdón, correcto, hasta pero 9. como es una operación, claro, miren, aquí yo pudiese llegar hasta el 1, arriba, y multiplicar más números y hacer la operación más larga, porque también entonces debajo yo tendría que multiplicar el 9 por 8 abajo hasta el 1, pero no tiene sentido, porque si a partir del 9 se repite, prefiero dejarlo hasta el 9. Ya. Y aquí coloco hasta el 9, de tal manera que después estos dos se puedan simplificar y me quede nada más la multiplicación de los números que están arriba. ¿Cuánto sería 12 por 11 por 10? Vamos a buscar la calculadora y eso nos va a dar 12 por 11 por 10 y da 1320. 1320. ¿Ya? ¿Alguna duda allí? No. No, muy bien. Es fácil. Voy ahora con el otro ejemplo. Insertar. Aquí en el otro ejemplo tenemos esto. 4 por 8 factorial dividido en 3 factorial por 5 factorial. ¿Cómo desarrollamos este? Vamos a preguntarle a la profe Geraldine, ¿cómo haríamos para desarrollar esto? Multiplicamos 4 por 8 primero. No se puede. ¿No? No, porque 8 es factorial y 4 es un número natural. No tiene factorial. Se hace el 8 factorial. Se hace el 8 factorial, muy bien. Entonces dejamos el 4 por el 8 factorial. Sería 8 por 7. Hasta llegar a 5. ¿Hasta llegar a cuál? Al 5. Al 5, muy bien. Pero debajo ahora tenemos 2 factoriales, que es 3 factorial por 5. ¿Qué hacemos abajo? ¿Se simplifica el 5? Ah, claro, el 5 de arriba, muy bien, lo puedo simplificar con el 5 de abajo y me estaría quedando el 3 factorial. Entonces, el 3 factorial, ¿qué se hace con ese 3? Lo desarrollamos 3 por 2 por 1. Por 1. Esto sería por 5 factorial, ¿ya? Pero ahora este 5 factorial se cancela junto con este otro 5 factorial. ¿Ya? Se cancelan allí estos dos. Ahí está. Cancelamos estos dos, el 5 con el 5 factorial. Listo, los cancelamos. ¿Y qué nos estaría quedando? Ahora. A ver, ¿qué nos quedaría? Multiplicamos en la calculadora. Resolver, muy bien.
Calculadora sería 4 por 8 por 7 por 6. Arriba. Y eso nos da 1344. Si tenemos 1344. Y esto es súper fácil. Y debajo sería 3 por 2 por 1. Sería 6. Dividido en 6. ¿Ya? Ahora vamos a dividir 1344 dividido en 6 y nos da 224. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Qué les parece, Valentina? ¿Fácil o difícil? Fácil. Ahora es más No. fácil de lo que estaba viendo recién. Sí. No, esto es muy, Estaba muy comiendo la fácil. cabeza. Sí. Supongamos que tenemos una palabra. Ya, no, si esto es facilísimo, Valentina. Vamos a suponer que tenemos una palabra. A ver. Vamos a suponer que, no sé, vamos a buscar una palabra, por ejemplo, la palabra río. ¿De cuántas maneras yo puedo reordenar la palabra río? Pero, ¿cómo reordenar? Es decir, ¿A qué se refiere? de cuántas maneras yo puedo combinar las letras de la palabra río. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, A a ver. ver, entonces pudiese ser esta. Entonces sería, yo escribo aquí, R-O-I. río, la primera es una, ¿no? Como aparece. Ajá. Claro. Río. Después yo puedo colocar, ¿cuál me dijiste? La R. La R, R. la O y la I. Ya. Al revés. Oír. Oír. O, comenzando por la O, oír. Ori. Iro. Ahora comenzando por la I, iro. Ior. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones hay aquí? 6. 6. Pero ¿cómo yo pude haber predicho la cantidad de combinaciones? Como son 3 letras, Exacto. Entonces, como río, la palabra río tiene 3 letras, ¿ya? Entonces, para la combinación, yo lo que hubiese hecho acá es buscar, yo hubiese buscado aquí esto, aquí esto va a ser igual a esto va a ser un 3 factorial. ¿Por qué? Porque eran 3 letras, que es 3 por 2 por 1. Y esto es 6. igual a 6. Muy bien, entonces hay 6 combinaciones. ¿Ves? Ahora, si tuviésemos una palabra más extensa. una ¿Ya? palabra que repita vocales o letras. Sí. ¿Cómo sería Claro, eso? con repetición lo vamos a ver la próxima semana con la próxima guía. Murciélago. Sí, pero por ejemplo, a ver, creamos una palabra, a ver, deme una palabra que tenga 5 letras. Murciélago. Bicho. No se repite ninguna. No. No. E. Murciélago. Efectivamente, no se repite ninguna y tiene todo al A, E, I, O, U. Sí. Sí. ¿Tiene cuántas letras tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10. Para yo saber cuántas letras, cuántas palabras yo puedo formar con aunque no tengan sentido, con las letras de murciélago, yo tendré que buscar ahora qué cosa. Tendré que calcular 10 Un 10 factorial. ¿Ya? factorial. Y para eso no voy a hacer la multiplicación, porque aquí tenemos la tablita aquí arriba. Y tampoco da para hacerlo en la página de PowerPoint, porque es muy extenso. Hay 3.628.800 combinaciones. De verdad. 3.628.000. ¿Cuál es el otro número? No me acuerdo. 800 combinaciones. Ahí está. 3 millones, más de 3 millones de combinaciones podemos hacer con esta letra, con esta palabra, murciélago. ¿Qué les parece?
Es demasiado, es demasiado. De manera práctica, es muy tedioso. Imagínense hacer tantas hasta completar esa cantidad de combinaciones. Es mucho. Pero para efectos de otros cálculos de probabilidades, es bastante práctico y muy dinámico el tema de las permutaciones y de la función factorial.